Bueno, entonces, este Mateo, este Mateo del que estamos hablando, su profesión era recaudador de impuestos, como ya lo habíamos dicho. Nació en Nazaret de Galilea, escribió el Evangelio en hebreo y es muy, el hecho es que fue escrito en hebreo, pero después fue transcrito al griego por Jacobo el Menor. Los escenarios de sus labores fueron Partia y Etiopía, país en el que sufrió el martirio siendo muerto en una alabarda en la ciudad de Nadaba en el año 60 después de Cristo. Entonces vemos que Leví de Alfeo, que es llamado Mateo el Apóstol o Mateo el Evangelista, era uno de los 12 apóstoles. Normalmente la tradición cristiana atribuye a él uno de los evangelios sinópticos, que es el de Mateo. Mateo residía en Capernaum, que es una ciudad, o en ese tiempo era una ciudad muy importante por estar situada en una ruta que recorría las caravanas de los viajes entre Siria y Egipto, o sea, era una ruta comercial, y también a causa de su proximidad a la frontera que separaba el territorio de Filipo de Herodes, Antipas, Mateo ejercía como recaudador de impuestos en el nombre de este último. De acuerdo con el propio Evangelio de San Mateo 9:9 y el de San Marcos 2:14, Mateo se hallaba en su despacho de recaudación de tributos en Capernaum, junto al mar de Galilea, cuando Jesús le dijo: sígueme. San Mateo respondió con admirable prontitud a la exhortación para el llamado del maestro, se despidió con un suntuoso banquete de sus amigos y de su vida pasada, y siguió pobremente los pasos y la doctrina de Jesús. Con pobreza, en la clase que estaba hablando, en la última clase que hablamos de principios básicos, no estoy hablando de una persona carente de cosas. El Señor nos da lo suficiente, que no le falte nada. No estoy hablando de alguien que vivía prácticamente de la misericordia y de la limosna. No, era alguien que sí tenía el respaldo y la provisión de Dios, pero no era alguien pobre en el aspecto de no tener nada, sino que vivió con humildad. Y su ocupación de Mateo, que cuando estuvo trabajando antes de ser cristiano, fue recaudador de impuestos, o sea, un contador al servicio de Herodes Antipas. Era el tetrarca de Judea en ese momento y eran muy mal vistos y despreciados, y esa profesión también, por el pueblo judío, los que trabajan en ello. Los fariseos criticaron a Jesús al verle comer con publicanos y con pecadores, a lo que Jesús contestó: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto lo vemos en Marcos 2:15 al 17. Se supone que Jesús le impuso el nombre de Mateo, que significa don del Señor. Eso es lo que significa Mateo antes de seguirle. Mateo era llamado Leví o Leví de Alfeo, es decir, hijo de Alfeo. El Nuevo Testamento aporta pocos detalles biográficos sobre su persona, pero la tradición indica que evangelizó Judea, y ya habíamos hablado que también estuvo en Etiopía y en Persia. Al parecer vivió en algunos años en Antioquía, donde escribió este evangelio, que por su destacado interés eclesiástico permite vislumbrar la realidad de una comunidad que era ferviente y disciplinada. Era principalmente judía, eso sí, en cuanto al origen, pero alentada con un vivo ímpetu misionero. Hay disparidad de criterios acerca de la muerte de él. Algunas fuentes mencionan que fue martirizado. Otros afirman que falleció de muerte natural. Clemente de Alejandría nos aduce precisamente el ejemplo de San Mateo para demostrar que es posible salvarse sin el martirio. En 1808 la iglesia de la ciudad italiana de Salerno reafirmó que se habían hallado sus restos. El Evangelio de Mateo, escrito probablemente por el año 80, va dirigido a lectores palestinos o judíos cristianizados y por ello familiarizados con el Antiguo Testamento. También por ello pone especial empeño en demostrar que Jesucristo es el Mesías, que fue anunciado desde los primeros tiempos de la Iglesia, y se concedió gran importancia a ese testimonio. No obstante, la crítica moderna rechaza atribuirle, al menos en su totalidad, dicho Evangelio, y bueno, pues principalmente lo más aceptado que estábamos hablando es que él pudo haber muerto con una alabarda en la ciudad de Nadaba en el año 60, eso es lo más aceptado, pero el escrito de Mateo se remonta hacia el año 80, el término. Entonces pudo haber sido que haya sido otro el autor en nombre de él, o lo que él enseñó, o pudo haber sido también que él no haya muerto ahí. Eso se queda en duda, pero históricamente está mostrado que Mateo fue el cuarto
mártir de la historia cristiana. Pero de todas maneras, su forma de vivir y el hecho de cómo dejó un puesto, como lo que estábamos hablando en la última clase de principios básicos, de que Jesús no se dejó llevar por el poder ni el materialismo. Él tenía un muy buen puesto y un muy buen sueldo, y él dejó todo por seguir al Señor Jesucristo y fue el cuarto mártir de la historia cristiana. Pues hasta aquí terminamos el comentario positivo. Muchas gracias, le doy toda la gloria a Dios, y estamos pues en contacto, seguimos en contacto. Pueden seguirme en mis redes sociales, voy a ponerlas al pie, y también pueden seguirme por Facebook. Me pueden encontrar como Ricardo Miramontes. Tengo el Facebook betel-secpriv@live.com.mx y también chabelinclown@hotmail.com. Ahí me pueden encontrar, o también pueden dejar, agradezco sus comentarios y que puedan compartir esto, porque es bien importante que sepamos nuestra historia. Muchos cristianos hablamos mucho, pero conocemos poco de la historia cristiana, y hubo hombres que dieron su vida para que tú y yo estemos hoy en donde estamos. Toda la gloria sea a Dios, y buenas tardes.